Hola a todos y a todas, soy María Medina Vicent, profesora en el Departamento de Filosofía y Sociología de la Universitat Jaume I en Castellón, y hoy voy a presentar mi comunicación titulada Antifeminismo, la construcción del hombre como víctima. Todo periodo de fortalecimiento en la construcción de hitos sociales conlleva una reacción del sector más conservador de la sociedad. En este sentido, los recientes hitos feministas alcanzados en todo el mundo y también en España se han visto acompañados de reacciones que defienden discursos de oposición a dicho movimiento. Frente a las demandas sociales por una mayor igualdad de género, estos discursos reactivos han encontrado un lugar en el ámbito político, pasando a formar parte del imaginario social sobre el feminismo. Al mismo tiempo, estas reacciones son una clara respuesta a la popularización del feminismo y a la expresión pública de la rabia femenina frente a la violencia y la desigualdad. También son una respuesta frente a las políticas o los efectos de las políticas neoliberales en el ámbito económico, social y político. Así pues, estas reacciones tienen mucho que ver con el surgimiento de nuevos movimientos de derecha, la radicalización de los fundamentalismos religiosos, el racismo y el colonialismo, que hoy producen alianzas sin precedentes históricos. Estas reacciones se hacen eco de la ira femenina y la reconceptualizan para que parezca antidemocrática, irracional y peligrosa, al tiempo que dan un lugar privilegiado en la esfera pública y los medios a la rabia masculina y la constitución de los hombres como víctimas. ¿Cómo estos discursos aumentan o contribuyen a aumentar el odio hacia las feministas, deslegitimando su rabia y convirtiendo a ciertos grupos de hombres y mujeres en antifeministas? En esta línea de trabajo intentaré arrojar luz sobre cuáles son los discursos sociales de oposición al movimiento feminista actualmente vigentes en España para identificar cómo contribuyen a la construcción del hombre o de los hombres como víctimas. Para llevar a cabo esta tarea, analizaré el contenido de 5 trabajos publicados recientemente donde se pueden rastrear discursos sociales críticos con el feminismo. Tenemos Prohibir la manzana y encontrar la serpiente, de un tío blanco hetero y Leire Kial, Manual para defenderte de una feminazi y otros asuntos de alta necesidad, de Cristina Seguí, La mafia feminista, de Cristina Seguí, El cáncer feminazi, de Torbe, y Menuda zorra, cómo acabar de una vez por todas con el feminismo, de Rafael Sanmentero. Todos publicados entre el año 2018 y 2022. Cuando nos adentramos en la lectura y el análisis de las obras indicadas, se puede identificar la presencia de un conjunto de ejes argumentales sobre los que se configura la reacción hacia el movimiento feminista en España. Estos ejes argumentales o focos de reflexión son centralmente 4 que contribuyen a la construcción o a la difusión de la rabia masculina y la rabia femenina. Son los siguientes: la crítica al feminismo de cuarta generación, el replanteamiento de los conceptos sexo y género, la cuestión de las subvenciones públicas relativas a igualdad de género y, por último, la asociación del feminismo con el comunismo. Todos estos ejes se inscriben en un marco de sentido de la construcción de los hombres como víctimas, aunque también de grupos de mujeres. Así se movilizan discursos que dan voz a la rabia masculina desatada frente al miedo a perderlo todo, al miedo a perder el privilegio, y también se moviliza una rabia femenina o de corte más femenino como respuesta a la amenaza que representan las feministas para el mantenimiento de la feminidad tradicional, incidiendo en temas como la familia, la maternidad o la sexualidad. Esta cuestión se puede observar en los fragmentos que vemos en la pantalla, en los cuales se va construyendo esa rabia masculina frente a la ideología de género y la ideología feminista, o directamente contra las mujeres, y también la rabia femenina entendida como una exclusión por parte de las feministas de esas experiencias de feminidad más cercanas al modelo tradicional. No voy a incidir en las citas porque, bueno, para quien quiera leerlas puede parar el vídeo y leerlas en su completud. Ahora, esta constitución de la rabia femenina y la rabia masculina va asociada a una idea de no exclusión, ¿no?, de la igualdad. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que estos autores y autoras, a pesar de poderlos catalogar desde fuera como antifeministas, reivindican acabar con la desigualdad y el machismo, o sea, reivindican recuperar una verdadera igualdad que ha sido desvirtuada por las feministas, ¿no? Entonces se enfrentan al movimiento feminista, pero rescatan el concepto de igualdad de género, incidiendo en que feminidad y masculinidad deben coexistir, que se debe llegar a un equilibrio y que el feminismo lo que hace básicamente es generar una sociedad más polarizada en este sentido, ¿no? De hecho, muchos de los autores también se afanan en reclamar la importancia de algunos conceptos que vienen del ámbito del feminismo, como puede ser el concepto de patriarcado como una herramienta útil para leer las problemáticas sociales actuales.
Estos ejes argumentales de los que ya he indicado con anterioridad sirven para la construcción del imaginario del hombre como víctima. Ya no es la mujer la víctima, sino que este victimario es movible, es elástico, y son los hombres los que se constituyen como las víctimas de estos discursos, ¿no? Del feminismo de la cuarta generación, de la construcción feminista de las nociones de sexo y género más cercanas a la teoría queer, también de las preocupaciones del Estado, ¿no? Como que los hombres se han quedado relegados a un último lugar respecto a las necesidades de las feministas, ¿no? Estos ejes argumentales los exploro de una forma más profunda en este artículo: reacciones discursivas frente al movimiento feminista en el Estado español, un análisis de la literatura antifeminista, que quien quiera, bueno, está en acceso abierto, puede descargar. Yo simplemente los voy a mencionar y voy a pasar a analizar la noción del victimismo masculino desde algunas de las ideas que presenta Wendy Brown. En esta obra, Las ruinas del neoliberalismo, aquí en esta obra la autora plantea una lectura más amplia de lo que son los efectos del neoliberalismo en las vidas sociales y políticas contemporáneas, pero desde su punto de vista la reacción antifeminista tiene mucho que ver con una política del nihilismo y del resentimiento. O sea, esta conducta antifeminista que ahora se afana en construir a los hombres como víctimas responde a un aumento en la neoliberalización de la vida. Esta neoliberalización de la vida implica una visión mucho más nihilista de los valores absolutos, como por ejemplo la igualdad, ¿no? Se produce también una desublimación de la voluntad de poder, de la capacidad creativa y activa del sujeto, en este caso el sujeto masculino, hacia una mucho más reactiva, una política del resentimiento que anhela con nostalgia un tiempo pasado en el cual la vida de los hombres fue mejor, ¿no? O en el cual su posición de privilegio estaba protegida. Resulta curioso atender a cómo estos efectos de las políticas neoliberales, que suponen un aumento en la privatización de la vida pública y un incremento en las desigualdades sociales, ha provocado en parte una configuración del feminismo y de las mujeres como chivo expiatorio, ¿no? Parece que son las feministas las culpables de todos los males de la sociedad. Y en gran parte estos males y estos malestares que padecen los hombres, que ahora se constituyen como víctimas, proceden de lo que Wendy Brown entiende como giros tectónicos del neoliberalismo. Primero, una pérdida de importancia del Estado-nación a la hora de tomar decisiones en un contexto global. En segundo lugar, la destrucción neoliberal de lo social, es decir, una progresiva pérdida de derechos por parte de toda la sociedad, pero que también afecta a esa concepción del hombre y de sus privilegios, ¿no? Y por último, el ascenso del capital financiero y del nuevo modelo de valor que reina en el mundo, que es algo de corte más abstracto, ¿no? Más difícil de identificar, pero que tiene impactos en la vida diaria de los individuos. ¿Qué pasa cuando este resentimiento nace del destronamiento, de la pérdida de derecho al privilegio, antes que del reconocimiento de la vulnerabilidad que generan los efectos del neoliberalismo en la vida de estos hombres? Para Wendy Brown, el hecho de ser hombre y de ser blanco ya no, o la blanquitud y la masculinidad, como ella menciona, ya no suponen una protección total, ¿no? frente a estas políticas neoliberales. Suponen una protección limitada, ¿no? Que ha hecho que muchas, que por ejemplo el discurso de la meritocracia que creían o que reproducían gran parte de las clases trabajadoras y medias, o por ejemplo en Estados Unidos, se haya ido desarticulando y desmantelando y mostrando la verdadera vulnerabilidad de estas clases sociales en énfasis con la experiencia masculina, ¿no? O sea, esta experiencia masculina realmente se nutre de ese sufrimiento o de esa humillación que padecen para convertirla en una política de la venganza permanente. Es algo que podemos ver bastante encarnado en la realidad por ejemplo, de las políticas de Donald Trump, ¿no? Es un sujeto que es incapaz de volverse creativo porque ha perdido esa voluntad de poder, y es un sujeto nihilista. En este sentido, se trabaja la idea de que si los hombres blancos no pueden ser dueños de la democracia, pues no habrá democracia. Si los hombres blancos no pueden dominar el planeta, no habrá planeta. Hay una especie de sentimiento de reacción, de destrucción, que sirve para afirmar pues que la supremacía blanca, la supremacía masculina están basadas en privilegios pasados, ¿no? O sea, se produce una inversión histórica de los valores que
básicamente clausura 3 siglos de experimentos modernos con la democracia y de 40 años de aplicación de las políticas neoliberales. Pero en este sentido, más allá de la visión que Wendy Brown, o de las herramientas que Wendy Brown nos aporta para hacer una lectura de este victimismo masculinista, también otras autoras como Marta Cabezas Fernández y Cristina Vega hablan de la emergencia de un ecosistema reaccionario en el cual los partidos de la ultraderecha desplazan a los partidos de derechas más tradicionales y se produce una reacción religiosa, ¿no? Pero de una religión politizada a través de las campañas antigénero, donde básicamente se propone volver a un pasado en el cual la familia nuclear tradicional era el núcleo central que rige la sociedad y, por ejemplo, se trata de volver al poder de los padres, ¿no? O sea, a la capacidad de los padres de decidir sobre la educación de sus hijos. Por ejemplo, aquí tenemos imágenes de una campaña que se titulaba Con mis hijos no te metas, llevada a cabo en Perú hace unos años, o imágenes que nos resultarán más familiares por haberse producido dentro del Estado español. Hay un rearme, digamos, de esa idea del patriarcado moderno, de la tutela de los hijos y las hijas, y frente a la capacidad, digamos, del Estado de decidir sobre qué educación deben tener. Entonces, esta reacción patriarcal, constituida a través de movimientos y campañas antigénero, se articulan o son articuladas por parte de los grupos sociales más reactivos, ¿no? Y que también se han afanado en constituir el género ya no como una categoría de análisis utilizada por las ciencias humanas y sociales, sino como una amenaza para el mantenimiento del orden social. Aquí se articula también una noción del feminismo, o de ese feminismo de género, como denominan las posiciones antifeministas, como un movimiento que trata de incapacitar a los hombres de una nación que al mismo tiempo ha perdido capacidad de decisión, ¿no? Se rearticula una masculinidad, una noción de masculinidad mucho más tradicional, basada en valores pues, como la fuerza, ¿no? La fuerza física. Se reproducen o se ponen en confluencia el feminismo como enemigo, pero en confluencia con otras cuestiones, como por ejemplo el movimiento LGTBI+, o la izquierda política, el comunismo, etc. Entonces, el género es, como decía, es deformado y pasa a configurar una amenazadora ideología contrapuesta a una realidad biológica que trata de ponerse en valor. Entonces, este discurso antifeminista del el hombre como víctima va a tratar de poner sobre la mesa esta idea de que existen dos sexos con atribuciones distintas que provienen de su naturaleza y que es esa relación la que hay que proteger porque son complementarios para sustentar una relación heterosexual que funda ese modelo de familia. En conclusión, la construcción de los hombres como víctimas se nutre de esta idea de la política, de la identidad masculinista que dice estar a favor de las mujeres, pero en contra de la ideología de género. Entonces se sitúa en una posición contraria a ese feminismo que consideran demasiado radicalizado, ¿no? Entonces no se oponen de forma directa al feminismo en sí mismo, sino a un tipo de feminismo y siempre van a trabajar desde la idea de que la igualdad es un concepto en el que se identifican, ¿no? Se muestran tolerantes, pero contrarios al exceso de esa deconstrucción o de constructivismo propia de las corrientes, por ejemplo, más cercanas a la teoría queer. Esta presentación de los hombres como víctimas implica también una movilización del empoderamiento femenino, entendiendo feminidad en sus términos más tradicionales, contra el victimismo feminista, es decir, se construye la imagen de las feministas como víctimas de su propio discurso, ¿no? Y hay que intervenir para tutelar esa falta de visión. Wendy Brown, por ejemplo, va a enfatizar, como hemos visto, en los efectos que tienen las políticas neoliberales en este discurso antifeminista o la emergencia de los hombres como víctimas, y lo asocia sobre todo a una pulsión nihilista y desintegradora que se alía con la razón neoliberal, aunque es al mismo tiempo la consecuencia, ¿no?, de sus efectos. Entonces resulta interesante ver cómo esa libertad que se reclama desde el antifeminismo acaba siendo una libertad autoritaria que violenta o se muestra violenta contra la diversidad de experiencial del mundo o cultural en diversos ámbitos. Esto ha sido todo, muchas gracias por escucharme. Esta es la bibliografía en la que me he basado para hacer mi trabajo y si necesitáis cualquier cosa me podéis escribir a mi correo electrónico. Muchas gracias.